Muy buenas, ¿qué tal? Empezamos a enfocar esa segunda jornada, vamos a hablar hoy de nombres propios, empezamos a lanzar nuestras apuestas y hoy hablamos de apuestas seguros, esos jugadores de alta fiabilidad confiables que podemos apostar en base a unos criterios que ahora vamos a ir analizando. Os lanzo una serie de nombres, siempre con mi subjetividad quijotesca y me decís qué os parecen. Dejad vuestro like, importante que estéis apoyando el contenido, súper agradecido a cómo está la marcha del canal. Bienvenidos a todos los nuevos que esta temporada os estáis uniendo, sobre todo en estos inicios de temporada. Si podéis hacer el favor, ese extra, ese plus de hypear los vídeos, yo súper agradecido y la verdad que eso creo que ayuda muchísimo y nos va a disparar en cifras y vamos a seguir creciendo y haciendo esta comunidad cada vez más grande. Vamos al lío, apuestas seguras, jornada 2. De la Mancha no, de la cancha. Bueno, aquí las tenemos, ya la semana pasada hicimos este vídeo, para los que se topan con él de primeras, vamos a hablar de esos jugadores de alta fiabilidad, ¿vale? Independientemente que algunos puedan ser apuestas caras, pero creo que en la jornada 2 son apuestas de alta seguridad en caso de que alineemos. Vamos a ir uno por uno, la voy a ir justificando, yo voy a dar un porcentaje, ¿vale? De seguridad global que no tiene nada que ver con los otros porcentajes, ¿vale? Más particulares. Entonces, Sergi Cardona sería mi primer hombre, le he visto ya la primera jornada, el Villarreal repite en casa contra el Girona y me parece que es una gran opción. Le he visto muy bien de forma, le he visto además al Villarreal que va a seguir potenciando. Tenía miedo que sin irse su socio, sin Baena, a lo mejor él iba a verse perjudicado, pero el Villarreal juega igual. Jeremy Pino tiene las mismas indicaciones de irse hacia el centro, dejar la banda para que el lateral largo sea Cardona y además por el otro lado le ha venido alguien que va a compensar, que es Mourinho, hace de tercer central, entonces él puede subir, tiene esa seguridad y sobre todo en los partidos de casa se suelta al ataque y eso para nosotros es una garantía fantasy. Un Girona que sufrió mucho por las bandas el otro día, estamos viendo que es un equipo que defensivamente sufre, entonces es gran opción. Estamos viendo los precios, todavía sobre todo en la Liga Fantasy 14, precio medio, en Bivenger también es para un defensa titular de un Villarreal un precio interesante, en Fantasy Marca, bueno, también precio intermedio, vale algo carete, pero ya decimos que en este vídeo nos olvidamos un poquito de los precios, ya tenemos vídeos de gangas, de chollos, de apuestas, de tapados durante la semana para buscar, para tratar de rastrear en aquellos jugadores más baratos. Creo que va a ser titular sí o sí, 90%, partido asequible, he corregido eso respecto a la semana pasada porque es verdad que generaba confusión, eso es que el Villarreal le ve un 75% de opciones de ganar al Girona y me parece que es un partido altamente bueno para alinear jugadores del Villarreal como Sergi Cardona. Sí que es verdad que es un equipo que no le veo encajando dos porterías a cero seguidas, podría ocurrir, obviamente, vienen de una, fue algo aleatoria, el Oviedo falló un penalti, se quedó con uno menos, pero bueno, creo que el Girona puede marcar, es un equipo con vocación ofensiva, pero tampoco es descartable un 40% de opciones de conseguir ese bonus. En cuanto al gol extra, puede asistir, es un jugador que tiene facilidad para asistencia, creo que un 40% quizá sea algo optimista, pero no sé por qué tengo el picorcito de que esta jornada es la de Sergi Cardona y entonces os lo traigo aquí tiene un poco de corazonada. Fiabilidad en general un 70% y el rango de seguridad del porcentaje que yo otorgo a este jugador, a esta apuesta fantasy esta semana también es del 70%. Vamos con Marc Bartra, aquí obviamente asumimos más riesgos, de hecho cuando grabo este vídeo ni siquiera he jugado contra el Elche, si pasara algo que pudiera afectar al contenido del vídeo ya valoraría qué hacer, pero bueno, en principio si todo va normal es un jugador titular hasta que venga Diego Llorente y el Betis empiece otras competiciones, no hay necesidad de rotar pareja de centrales, se enfrentan a la vez, por tanto partido asequible en casa, con el extra además de que el partido es viernes, sabremos alineaciones, eso también es una garantía, es verdad que va a tener pocos días de descanso el Betis entre lunes y viernes, vamos a ver si por ahí Pellegrini no opta por algún cambio, pero yo creo que sobre todo por el equipo que tiene enfrente el Alavés, ya lo hemos visto con el Levante esta semana, que en modos estadísticos acumula muchos despejes, un equipo muy directo, mayores centros, entonces el Betis por ahí puede rascar también algún putito extra en su faceta defensiva. Obviamente no es un jugador de alta probabilidad de gol o asistencia, alguna vez ocurre, pero es verdad que no es lo lógico, un 10%. El bonus sí que es verdad que aunque el Alavés es un equipo que no le veo mucho colmillo, pero el Betis tampoco me da una seguridad defensiva como para pensar que algún golito pueda encajar,
y la fiabilidad del 65%, porque dentro de que me gusta su jornada es un sospechoso habitual, ¿vale? Por eso no le voy a dar un porcentaje más generoso, a pesar de que lo veo a apuesta de seguridad esta semana. Los precios: 18 en la Liga Fantasy, 27,2 en Fantasy Marca, 3,7 en Bivenger. Si pasa esta semana por nuestros mercados podemos ficharlo, y como porcentaje global un 67%. Vamos con ante Budimir. Me encanta esta apuesta para esta semana, tampoco le he visto jugar todavía. Partido contra el Madrid, independientemente que tuviera una mala actuación, no creo que fuera preocupante. En casa sabemos que este jugador es un martillo pilón, aunque esta temporada podamos prever, debido a su edad, un bajón del rendimiento. No sabemos cómo le va a afectar el nuevo entrenador, pero sobre todo Budimir son cifras, es alta fiabilidad. Vamos a pesar de que está caro, 47, 47 y 11 kilos, es un rango de precio considerable, pero a pesar de eso es la apuesta para hacer. El año pasado el Valencia creo que fue gol y asistencia, y en casa tiene ese combo, esa facilidad para en área ser definitivo, y también para provocar penalti y esas jugadas que acaban dando números. Vamos a ver si se estrena, ¿vale? Como goleador en el Sadar esta temporada, un jugador de alta probabilidad de titular. Partido muy igualado entre Osasuna y Valencia, no veo un claro favorito, eso es así. Obviamente un 65%, gol de probabilidad alta de gol o asistencia para Budimir en este partido. Jugando en casa, Budimir siempre es opción prioritaria porque normalmente no falla, es una garantía y siempre tiene un porcentaje de goles respecto a los goles de su equipo altísimo y muy superior al de otros delanteros de otros equipos. El bonus, no confío en que llegue, creo que Valencia va a marcar, va a haber intercambio de golpes en ese partido como fue el de la temporada pasada, pero bueno, es una opción siempre, o sea, es una jugando en casa, que nos pueda salir un partido más cerradito y se lo lleve, aunque como algunos me dijisteis en el otro vídeo, en el caso de delanteros el bonus pues es algo aquí que os pongo, ¿vale? Pero que obviamente no es vinculante, ¿vale? El que encaje o no no va a afectar, o apenas va a afectar a la puntuación de Budimir. La fiabilidad jugando en casa contra el Valencia, 70%, y en global un margen de seguridad, un porcentaje de seguridad del 72%, muy interesante Budimir esta semana. Vamos con una apuesta que también me gusta. Algunos dirán, ostras, Donkey, pero está tocadete, se fue al descanso ya, pero es partido en casa contra el Elche. Vamos a nutrir de recomendaciones el Atlético de Madrid, creo que es el equipo a recomendar esta semana. Viene de perder, primer partido de su público, se van a querer reivindicar, vamos a tener ensayo del Cholo, no va a querer repetir errores ni sustituciones prematuras que le cuesten caro, entonces creo que el Atlético de Madrid va a dar muy buenas puntuaciones. Jugadores estables como Johnny Cardoso hay que aprovechar. Los precios rondando los 30-38 en Fantasy La Liga, Fantasy Marca, precios medios, 6,4 en Bivenger, también precio considerable, pero bueno, podemos hacer la apuesta como jugador de seguridad, que a lo mejor la gente no le presta atención esta semana porque viene de un inicio así complicadete, pero que va a empezar a destacar, estoy seguro de ello. Titular yo creo que va a ser, y además vamos a tener un ensayo que se apoye ese porcentaje. Partido asequible, va a ganar el Atlético de Madrid al Elche, si no sería ya muy preocupante para los del Cholo. Es un jugador que no es muy goleador, no es muy asistente, no tiene gran vocación ofensiva, aunque a veces se sumará por ahí, y en estos partidos donde el Atlético de Madrid va a tener líneas más adelantadas que de costumbre, pues rondará área y capaz que caza alguna, pero bueno, no es lo lógico. Con 25%, el bonus sí que creo que es muy posible que llegue, aunque el Atlético de Madrid la temporada pasada nos jodió mucho bonus. Recuerdo un partido contra el Valladolid que era el lunes. Puede pasar, de estos que el Atlético de Madrid te arruina el bonus, pero si tuviera que mojarme diría que llega. Fiabilidad del 80%, un jugador muy fiable, que puntúa muy bien, muy estable, y con minutaje creo que nos va a dar ese 83% global de margen de seguridad. Vamos al siguiente, ya es la penúltima apuesta, Sergi Darder, también interesante, viene de un mal partido en general de su equipo, pero dentro de un tramo de calendario complicado ahora le viene el partido en casa en el que tienen que hacerse fuerte ante un Celta que ha venido dejando dudas, que también es a balón parado complicado, aunque creo que Pablo Torre también por ahí tendrá algo que decir. Entonces creo que Darder debe dar una buena puntuación en este partido, en esta jornada para el Mallorca. Va a ser titular, 90%, es un partido igualado, ¿vale? Pero perfectamente al Celta plantando cara, no creo que el Mallorca lo saque con facilidad, más con las bajas de Morlanes y Muriqui, con la situación complicada que hay en el equipo. Creo que tiene posibilidad de marcar o asistir en este partido, sobre todo alguna asistencia puede caer por parte de Sergi Darder, que va a ser uno de los jugadores que se eche al equipo al ataque. Creo que el bonus es complicado porque el Celta ataca bastante, pero también podría ser una opción. Le doy un 30%, por ser un partido cerrado en Somos, a veces suele ser así, y fiabilidad del 65%, tampoco me quiero venir arriba, para un rango global y un porcentaje global del 66%. Y acabamos con Lucien Agumé, viene de marcar,
quizás sea la apuesta más barata que os lanzo aquí en esta terna de nombres. 2,6 en la Liga Fantasy, 12,2 en Fantasy Marca, 2,9 en Bivenger, precio de chollo en la mayoría de plataformas. Es un jugador que suele puntuar muy bien, muy estable, no va a tener picos goleadores, le doy el 20%, ya sería coincidencia que en 2 semanas consecutivas marcara, pero bueno, es un jugador que cuando se suma al ataque lo hace con cierta mala idea, entonces puede darnos alguna alegría, a pesar de que ya nos acaba de dar una y yo diría que nos podemos dar por contentos, pero espero un partido solvente ante un Getafe que le cuesta, con probabilidad de bonus para el Sevilla, una fiabilidad alta, un jugador estadístico, ¿vale? De estos jugadores defensivos de alta fiabilidad. Creo que el Sevilla podría ser favorito, pero el Getafe puede volver a dar la sorpresa, es una realidad, y un jugador que va a ser titular para un global del 67%. Y estas serían nuestras apuestas fantasy para esta jornada 2. Apuesto en función del porcentaje de confianza que a mí me dan, de ese margen de confianza. Johnny Cardoso es el que más me gusta, 83%. Marc Bartra, que abre jornada y creo que contra el Alavés, un equipo que juega muy directo, puede potenciar su estadística, 67%. Sergi Cardona, que viene de un buen partido, el Villarreal repite en casa ante un Girona debilitado, 70%, un jugador con mucha vocación ofensiva. Budimir en casa es un seguro de vida, le doy un 72%. El Osasuna recibirá al Valencia. Sergi Darder tiene que intentar aupar a su equipo a una victoria, o como mínimo empezar a puntuar en casa ante el Celta. Y a Gumé, que viene de marcar, le damos un 67%. El Sevilla, que va a recibir en el Pizjuán al Getafe. Pues nada, esas serían nuestras apuestas seguras de esta jornada 2. Es verdad que me ha costado más rascar respecto a otras semanas. También el hecho de que todavía falten algunos partidos por disputarse me ha complicado la tarea. Los rendimientos siguen siendo inestables. Pero bueno, creo que estos nombres que hemos lanzado pueden hacerlo bien. Decidme qué pensáis, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.